Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sección de su entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy sensible, hablando regionalmente y también específicamente en nuestro país, y es sobre la violencia contra las mujeres. Y para hablar de ello tenemos a Sara García Gross. Ella es feminista, defensora de derechos humanos. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio. Es sumamente importante situar esta problemática que atraviesa nuestros cuerpos y nuestras vidas. Iniciemos, por favor, si nos podrías contar cuál es la forma más recurrente de violencia, de expresiones de violencia que sufren las mujeres. Sí, definitivamente vivimos en un país en donde la vida de las mujeres es arrebatada de manera sistemática. Vemos los feminicidios, violencia sexual, la violencia feminicida. Además de esto, la violencia que se atraviesa a los cuerpos de las mujeres, que son criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto. Vemos violencia que se da también en la calle, en lo cotidiano, la violencia laboral y la violencia obstétrica, es decir, las mujeres atravesamos violencias en nuestra cotidianidad. La violencia machista, que tiene una connotación específica de abuso de poder contra las mujeres, pero que también es una violencia que busca enseñar, transmitir y expresar. Así dice Rita Segato, habla sobre la violencia expresiva, que tiene que ver con esa forma que ocupa la violencia contra las mujeres, que además de demostrar poder o abuso de las mujeres, es una forma de expresar la impunidad, que es una de los hechos estructurales en la violencia, cómo los delitos contra las mujeres suceden y estos quedan en invisibilización y estos quedan en el olvido. Entonces, me parece que es bien importante partir de esto, de cuáles son las violencias que atravesamos, que las atravesamos en lo cotidiano y que estas, en definitiva, se están invisibilizando en este momento actual. En ese momento, ¿cómo se encuentran las cifras actuales? ¿Hay una alza? Si me podrías describir lo que está pasando en esos momentos. El Observatorio de Violencia de Ormuza recientemente emitió una publicación en donde sistematiza una serie de datos que son sumamente preocupantes. En el caso de los feminicidios, estamos hablando de un aumento del 60% del año pasado a este año. Es sumamente preocupante que se han registrado en los primeros 3 meses 47 feminicidios. Estas muertes que suceden a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Además, se han registrado 138 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Estamos hablando que son niñas no madres y que el Estado salvadoreño, y esto ya lo ha manifestado diferentes comités de derechos humanos, específicamente el Comité contra la Tortura, ha manifestado que los embarazos impuestos son una forma de tortura. Y esta forma de tortura se está naturalizando y está sucediendo contra las niñas salvadoreñas. Además de esto, y creo que este es un tema que ha atravesado nuestra realidad cotidiana, el tema de las mujeres desaparecidas, las desapariciones forzadas. Me parece que este tema que históricamente se ha invisibilizado, pero que nos conecta con un momento de nuestra historia, nos conecta con el momento en donde desaparecían y los cuerpos y las vidas se quedaban en el olvido. Creo que hoy más que nunca tenemos que exigir que se hable de las mujeres que han sido desaparecidas de manera forzada. Estamos, según la Fiscalía, en los primeros 2 meses se registran 96 mujeres que han sido desaparecidas. Y esto es también preocupante de cara a un contexto como lo que ha pasado en Chalchuapa, la masacre de Chalchuapa, en donde podemos ver cómo provoca esperanza saber que el cuerpo de tu hija, de tu madre, el cuerpo de una persona cercana pueda estar en una fosa clandestina. Entonces, esta realidad de las personas desaparecidas es muy grave y se ha dejado de lado, y en la actualidad estamos como feministas exigiendo que esto pueda transformarse, que se pueda dar una atención efectiva, que se pueda investigar y que se pueda al fin y al cabo no invisibilizar. Es decir, hemos tenido discursos presidenciales que hablan
que las mujeres estamos más seguras, cuando esto, la evidencia y el día a día nos demuestra que no es así. No estamos más seguras, estamos en una situación de riesgo constante, están desapareciéndonos, nos están matando, y este sistema, el Estado salvadoreño, simplemente está reforzando la impunidad del sistema y está planteando todo por sostener esta narrativa de que somos un país cool. Entonces, somos un país cool, entonces no hay homicidios, no hay desapariciones, no existen los feminicidios. Tratan de desaparecer una realidad. Pero quisiera que también tocáramos este tema del miedo a denunciar o la no denuncia, que también crea un subregistro que no nos permite visibilizar o tal vez plantear en números totalmente el problema, ¿no? ¿Por qué se da esta cuestión de tener miedo a denunciar? Creo que hay dos situaciones. Por un lado, si existe miedo en un sistema que le falla a las mujeres, que le falla a las personas, a las ciudadanas. Nos encontramos ante un sistema que no está resolviendo la realidad concreta de las mujeres, las violencias concretas, que minimiza, que naturaliza. Estamos ante un sistema que está corrupto, en donde es lamentable cómo las instituciones que deberían de salvaguardar, de cuidar, son las agresoras. Y bueno, hay una consigna que nosotras decimos en el movimiento feminista que es me cuidan mis amigas y no la policía, porque al fin y al cabo la policía, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en todas las Américas, hemos visto cómo la policía abusa de su poder, reprime, y también están generando este tipo de violencias contra los cuerpos. Me parece que el caso que sea un ex policía el que está relacionado en la masacre de Chalchuapa es un mensaje muy claro. El sistema nos falla a las mujeres, nos falla a las salvadoreñas. Hay miedo porque esa misma persona que debería de ayudarte es la que te mata, es la que te asesina, es la que te entierra en una fosa clandestina. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos como salvadoreñas. Y me parece que otro de los hechos que está sucediendo con este gobierno es que se está dejando de registrar las violencias. El acceso a la información que hemos enfrentado como feministas, como defensoras de derechos humanos, como periodistas también, ha habido todo un retroceso en materia de acceso a la información. Al gobierno no le interesa que se sepa de todas estas muertes, no le interesa manifestar que su plan control territorial está fallando, que ese plan no tiene perspectiva de género, porque no se está viendo la realidad concreta de las mujeres, y sobre todo, pues, este mensaje que al fin y al cabo la impunidad y la complicidad también, el pacto patriarcal se reafirma con cada una de estos asesinatos y de estas muertes. Ahora bien, desde esa perspectiva, ¿cómo ven ustedes el futuro? Bueno, teniendo en cuenta, salió la noticia sobre que USAID va a recortar ayuda, fondos a organismos que deberían de velar por la seguridad, ¿no?, de todos los ciudadanos. Pues bueno, ahora van a haber menos recursos. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva a futuro? Pues yo creo que cuando nos enfrentamos a un país que está impulsando retrocesos que son democráticos, que son retrocesos que definitivamente nos están haciendo reflejarnos en otros procesos históricos y en otras realidades. Por ejemplo, Nicaragua. Una vez Nicaragua y un estado muy de cerca como movimiento feminista, hemos estado muy de cerca con toda la lucha, con toda esta resistencia de abril que se llama, todas las madres de abril, que son todas las madres que han buscado a sus hijos que han sido desaparecidos o que han sido criminalizados por ser críticos al gobierno. Entonces, estos retrocesos democráticos que están sucediendo, pues nos hacen reflejarnos en lo que ocurre en Nicaragua. Y bueno, el primer día vimos cómo el 1 de mayo fue un hecho ejemplarizante, es decir, si podemos generar estos cambios a nivel de la sala, podemos hacer todo, y lo podemos hacer en impunidad, sin respetar procesos, sin respetar también instancias de diálogo, porque eso sí me parece que es uno de los puntos en donde también se ha retrocedido, que no podemos tan siquiera establecer diálogos porque estamos ante un sistema que es autoritario, que es violento, que es misógino y que está generando pues toda esta invisibilización. Entonces, sí creo que
este tipo de hechos van a suceder, es decir, van a haber algunas posturas políticas de algunas instancias. De hecho, no solo estos fondos que han sido recortados, sino que estamos también ante una denuncia internacional. La comunidad internacional se ha pronunciado en relación al tema. Por ejemplo, la Unión Europea ha tenido un pronunciamiento también para denunciar lo que ha pasado en torno a retrocesos democráticos, y el movimiento social también a nivel de Latinoamérica ha puesto la mirada sobre El Salvador. Hemos visto también cómo instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido pronunciamientos. Y esto que estamos en un momento histórico como país, porque esta Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, tiene El Salvador también en la mira, se podría decir desde hace ya un tiempo. El caso del Mozote, pero también el caso de Manuela, que recientemente fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso que tiene que ver con la violencia de Estado contra las mujeres, que tiene que ver con una mujer denunciada por aborto y condenada a 30 años de cárcel, quien tenía realmente cáncer linfático y que ese fue el motivo del que al final ella tuvo la pérdida, ella murió privada de libertad. Y el Estado salvadoreño está siendo denunciado y está siendo condenado en un proceso por tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué interpretas sobre la negativa de la Asamblea Legislativa sobre pronunciarse respecto al tema de Chalchuapa? Bueno, la Asamblea Legislativa, sabemos que es una Asamblea Legislativa que está prácticamente desde que se desdibujó este equilibrio de poderes. Me parece que ya tienen una línea presidencial. Lastimosamente estamos ante una Asamblea que sigue la línea y sigue la estrategia o sigue los mandatos de la figura presidencial. Entonces, si estamos en ese contexto, pues definitivamente va a ser una asamblea alejada de la realidad concreta de las personas, porque una de las acciones que han realizado también, que me parece que es sumamente lamentable y condenable, es el hecho que han mandado a archivo una serie de propuestas de ley. Estamos hablando que han mandado a archivo la ley de identidad de género, han mandado a archivo la propuesta para despenalizar el aborto en 4 causales, la ley para personas desaparecidas de salud sexual y reproductiva, enviaron al archivo también una ley relacionada con el reconocimiento y defensa también de las personas defensoras de derechos humanos, entre otras. A lo que voy es que este es el tipo de asamblea que tenemos ahora, una asamblea que no escucha a la población, que no reconoce el trabajo, la lucha, los procesos de las organizaciones, porque todas esas propuestas de ley han sido propuestas presentadas por el movimiento social, pero también una asamblea que pues quiere mantener una narrativa gubernamental en la cual no pasa nada y entonces vamos a silenciar ciertos hechos que hacen que este gobierno pierda en popularidad. Para finalizar y así siendo contundentes, ¿qué cambios se necesita en la mentalidad del salvadoreño y del gobernante salvadoreño para crear políticas eficaces que protejan a las mujeres? Creo que aquí la responsabilidad debe estar sobre el Estado, que debe de impulsar realmente políticas de seguridad ciudadana que tengan perspectiva de género, que deben de abolir todas estas lógicas de impunidad que existen en nuestro país. Debe de haber justicia. Hasta que no haya justicia, hasta que no se reconozcan los crímenes sexuales durante la guerra, hasta que no se reconozca la problemática de las mujeres desaparecidas, hasta que no se reconozcan que las mujeres no estamos más seguras, creo que no vamos a poder transformar la realidad y no vamos a poder transformar estas lógicas de opresión que estamos enfrentando. Ok, Sara, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta sección. Esperamos que siga con más de Miradas.